Extra, extra, la noticia está en este radio. Hoy presentamos Tres Periodistas. Queremos hablar de la noticia en el radio, de tres personalidades, de dos tipos de radio, de dos épocas diferentes, con un pequeño detalle. Si de radio se trata, hay que escuchar. Jorge Larrauri. Muchas gracias por estar en Outline, Jorge. Buen día. Gracias, Jaime, muy agradecido. Qué bueno que te acordaste de tu servidor, man. Oye, por supuesto, un gran compañero, además, pues hombre radio, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en radio, en la noticia de radio, Jorge? Pues mira, en la época en que yo me inicié en el periodismo, no existía la carrera de periodismo. Yo prácticamente necesité trabajar para sortear los gastos de la escuela y entré de office boy a la agencia de noticias Notimex. Y ahí trabajé largo y tendido a principios de los años 70. De ahí un amigo me buscó, un amigo mutuo. Tú conociste al profesor Juan José Bravo Monroy. ¿Tú conociste primero al profesor Juan José Bravo Monroy? Mira, yo conocí en Notimex a un personaje de la radio que era don José Arturo Delgado Gutiérrez. Sí. Y de él, si tú lo escuchabas hablar a José Arturo, prácticamente escuchabas a Bravo Monroy. Años después me enteré de que Bravo Monroy fue discípulo de Arturo, él le enseñó la locución. ¿Pero qué, Arturo Delgado estuvo en Radio 1000 en La Pantera? Arturo Delgado venía a Radio 1000, al núcleo de Radio 1000, a Insurgente Sur 1870, sí. Llegó desde las calles de Morelos. Ah, él estuvo en Morelos. Estaba en Morelos. Entonces allá venía él con Elías Neira y muchas gentes más, ¿no? Sí. Y a Radio 1000, en Insurgente Sur, en la zona Azul y Oro, llegó a trabajar el profesor Juan José Bravo Monroy, Bolívar Domínguez, toda la bola de amigos que tuvimos, Jaime. Sí. Y ahí le aprendió Bravo Monroy a don José Arturo Delgado. Oye, qué increíble. Y al salir de nuestro turno en Notimex, que estaba a 3 calles de Radio 1000, nos íbamos a cenar con el profesor Bravo Monroy, José Arturo Delgado Gutiérrez y un gran amigo, Salvador Cortés Mora. Sí. Nos íbamos a cenar, pues era la 1 de la mañana, ¿eh? Y un día Bravo Monroy comentó que le hacía falta gente y me pidió que le echara una mano. Entonces, había una huelga en la UNAM, auspiciada o provocada por el doctor Soberón, entonces rector de la UNAM, y se había prolongado mucho. Entonces yo no iba ni a la escuela, mano. Uh-huh. Entonces decidí echarle la mano a Bravo Monroy y la huelga no acababa. ¿Tú qué estabas estudiando en la UNAM? Medicina veterinaria, no te rías, man. No. ¿Cómo voy a decir me voy a que reír? La carrera de comunicación no existía, Jaime. Sí, claro. ¿En qué año estamos hablando? Principios de los 70s. Creo que a mediados de los 70s comenzaron a surgir alumnos egresados de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A mediados de los 70s. Bueno, entonces tú estabas en Notimex, conocías al profesor Monroy y te invitó al núcleo. A echarle la mano porque se había quedado sin personal. Entonces yo así empecé a hacer radio con Bravo Monroy. Él me enseñó mucho, de él puedo hablar maravillas, mano. Uh-huh. Y me quedo corto. O sea, el profesor era la bondad con patas, mano. Sí. Y nos enseñó a muchos, no nada más a mí, ¿no? Y así fue como llegué yo al núcleo Radio 1000, a la radio. Un buen hombre el profesor Bravo Monroy, un buen hombre. Una personalidad y muy atento, una gran persona, un gran jefe. Tenía un modo de llamar la atención increíble, Jaime. Esto siempre lo comento, porque en lugar de agarrarle rabia al jefe, admitías que el señor tenía la razón, pero así te doblaba, ¿no? Decías, ¿tiene usted razón, profesor? No vuelve a pasar. Por ejemplo, a ver, un relato. Mira, en una ocasión, él me envió a cubrir un evento, pero él sabía que era tarde, y un poco me llamó la atención porque, pues, era tarde, yo llegué tarde a ese evento, pero el mal era de origen, porque la habían enviado muy tarde a este evento, entonces llego al lugar, no podía ni siquiera entrar, estaba el Estado Mayor Presidencial custodiando la zona, y por fortuna el profesor nos enseñó, entre otras cosas, a saludar a todas las personas, ¿no? A ser atentos con todos. Y resulta de que el señor que barría
lugar, Panchito, me acuerdo, me dijo, ¿qué se le ofrece, don Jorge? ¿Qué anda? Le dije, pues fíjese que me mandaron, pero me mandaron tarde a cubrir eso y está el Estado Mayor y no pueden. Véngase por acá. Me metió por la trastienda, mano. Ujú. Resulta que de cualquier forma la información la tuve un poco tarde, hubo un llamado de atención, pero en estos términos, don Jorge, ahí le encargo, porque fui a una junta, Haz de y, cuenta que lo estoy viendo. y me dijeron que era yo no sé qué, y dice, ahí se lo encargo, ¿no? Ahí se lo encargo. Con, No, la- hombre, con las manos en el pecho. Don sí, Jorge, por favor. ahí se lo encargo. Todos sabíamos que pues había varias culpas, no nada más la mía, pero era una forma de atención impresionante, mano. Oye, bueno, ya dijimos, evidentemente muchas personas que lo conocieron estarán de acuerdo. Era un buen hombre, pero era un extraordinario periodista. Tú que fuiste su alumno, su compañero, estuviste al lado de él, lo conocías muy bien. ¿Qué tenía de extraordinario Juan José Bravo Monroy como periodista en radio? Era un gran improvisador, Jaime. Era increíble. No sé si recuerdes que por esos años sufrió un accidente el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, estaba esquiando y se cayó. Entonces fue un escándalo, pues era el presidente de Estados Unidos, se cayó, se rompió creo que un hueso, y es todo lo que sabíamos, porque acuérdate que en esa época no había internet, mano. En Claro, esa claro. época dependíamos de los cables, ¿no? Ujú. Y resulta de que con ese renglón que te acabo de decir, se cayó Jimmy Carter y al parecer se quebró un hueso. Con ese renglón, Bravo Monroy tuvo a la audiencia atenta, pues no te miento, sin más de una hora, ¿eh? Con ese Con renglón. ese- no, era un improvisador impresionante. Era para radio su quehacer, mano. Él nació para hacer radio, era un personaje. Claro, un poder de improvisación. La improvisación está avalada por un cúmulo de información o por una amplia No, cultura. sí, detrás, todo, no estoy hablando de una improvisación en el mal sentido de la palabra, no, era una improvisación dotada de estadísticas, de textos, de dónde los sacaba, ve tú a saber, los tenía en la cabeza. Esto Además, podía todo orientado hacia el radio, teniendo en mente que está enfrente a alguien en las bocinas, ¿no? Enfrente de las claro, bocinas. claro, no, él era gente de radio, él nació para hacer radio, man. Era un Ujú. personaje. Además de ese instinto periodístico, Bravo Monroy tenía un don de gentes impresionante, man. Sí. E- Era impresionante, era bondadoso. Además de la improvisación, ¿qué otra característica profesional te acuerdas, Jorge? Mira, el profesor Bravo Monroy falleció hace años. ¿Te acuerdas que estuvimos en su funeral? Sí, cómo no. Y te voy a contar algo que una vez llegó al aeropuerto, salía a hacer una de sus peleas el ratón Macías, y pues la gente de radio, entre ellos Bravo Monroy, llegaron tarde al aeropuerto y ya no pudieron grabar la voz del ratón Macías. Ajá. Y entonces, lo único que había eran declaraciones que los compañeros de prensa tomaron en sus blogs de apuntes, ¿no? Entonces, pues ahí salió la declaración del ratón que iba a pelear contra, no me acuerdo ni quién era el oponente. ¿Y quién crees que hizo la voz del ratón Macías, man? ¿De quién? Todo se lo debo a la Virgen de Guadalupe, todo se lo... Y voy a hacer mi mejor esfuerzo por la Virgencita. El profesor Bravo Monroy hizo la voz del ratón Macías, porque además tenía un poder de imitación Ah, tremendo. entonces lo dobló. Lo dobló. Ajá. No, a partir de las declaraciones que le dio a los compañeros de Sí. prensa escrita. Sí, no, Oye, formidable, ¿verdad? sonido de la salida del ratón Macías hubo sonido, mano. Ajá. Esencial Formidable. para la radio, tú lo sabes. Sí, sí, extraordinario. Bueno, vamos a regresar con Jorge Larrauri en el Núcleo Radio 1000, tus inicios. ¿De qué año a qué año estuviste en la División Noticias? Pues yo creo que fueron finales de los 70s, principios de los 80s. Sí. Me acuerdo muy bien de O sea, era la época Bolívar Domínguez. Bolívar Domínguez, sí.
Sí, no, Era Gustavo, la época del Dream Team en la división noticias, ¿no? Era muy también. fuerte la división noticias. Sí, fue un éxito. La división Noticias competía solamente con otro medio electrónico que era 24 horas. ¿A qué se Este, debe que fue tan pues, fuerte ese equipo de compañeros bajo el liderazgo de Juan José Bravo Monroy? Era pues todo yo un creo que equipo muy, muy grande, ¿no? Es que al que menciones es un periodista extraordinario de radio, sobre todo. sí, 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 no, yo creo que en muy buena medida se debía al mismo profesor, a su forma de tratar a las personas, porque era una persona, te digo, tenía un don de gentes, ¿no? Impresionante. Sabía Ujú. tratar a las personas, nos sacaba lo mejor era como el entrenador de fútbol que saca lo mejor de sus jugadores, los hay pocos, ¿eh? Sí. Y así era él, sacaba lo mejor de cada uno de sus elementos, man. Ajá. Sí, muy fuerte. Entonces, después de la división noticias, es todo un capítulo, ¿eh? Es todo un capítulo en la gran historia del radio, la división noticias del núcleo Radio 1000. Todos Sí, claro. ustedes necesitaríamos cientos y cientos de destellos para cubrir solo la división noticias y solamente ese periodo. Solamente No, ese periodo, y porque estás haciendo de lado la historia de 590, ¿no? De las calles de Morelos, allá frente al Café La Habana, y luego la gran época que tuvo 590 en la zona azul y oro, ¿no? pero de retorno a la división noticias. Sí. Luego con Jorge, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste de Radio 1000? Me ofrecieron un empleo como jefe de prensa del Banco Nacional de Crédito Rural. Ujú, Y ya sabes, pues uno se alucina con el cargo y el salario y no sé qué, y ahí voy para allá, man. ujú. Y después vino Radio Centro, y después vino Inforred. Estuviste en Radio Centro. Estuve una época en Radio Centro, ahí conocí muy buenos amigos, guardo muy buenos recuerdos. Después de ahí hice un poco televisión en Imevisión, en la entonces Imevisión. Sí. Y de ahí salí hacia Inforred, a Ajá. tra- en la presa 212, en Monitor de la Mañana, uno de los productores de Monitor de la Mañana, para el señor José Gutiérrez Vivó. Ahí es Ajá. donde En qué año te fuiste con el señor Gutiérrez Vivó? yo creo que era el 90 o el 91. Y de ahí salí en el 2010 y tantos, man. Pues cuando acabó Monitor, Cuando bajaron la cortina. sí, hombre, sí, hombre. Oye, entonces tuviste muchos años con el señor Gutiérrez Vivó, ¿no? Pues más o menos 20 y muy de cerca porque, te digo, él mismo decía, ustedes son mi gente, cualquier asunto que quieran tratar con esta empresa es conmigo porque ustedes son mi gente. Y era con él con quien veíamos los compañeros más cercanos a él, pues cualquier tipo de detalles. Había también un intercambio de ideas. El secreto de la radio y de los grandes conductores de radio ha sido que se han hecho de unos equipos muy efectivos, y no hablo de mí, nada, no, había un equipo tremendo de gentes, y había una junta que se hacía al terminar el programa. Ujú, O sea, díganme ustedes qué oyeron mal en este programa. ujú. Tenías que decirlo, ¿no? Y no había tapujos, no había temores, no había nada. Decías, mire señor, hubo un accidente de un microbús y usted pidió la cabeza del chofer. ¿Y qué tiene de malo eso? Pues que aquí y en Estados Unidos y en otros países del mundo, cuando alguien sufre un accidente, no se le viene la ley encima. Y Ujú. entonces lo meditaba y al otro día corregía ese error. Ayer cometimos un error, el señor tuvo un accidente. Cuando alguien tiene un accidente, pues efectivamente no se te puede venir de todo el mundo encima ni quitarte la licencia. Es un accidente. Sí. Oye, Jorge, Pues, una pregunta de primaria. Me quiero regresar un poco. Ahora sí, con el poder que tienes de la perspectiva, estos pequeños destellos de la gran historia del radio es para todo público. sí. Parece una pregunta de primaria. ¿Quién es Gutiérrez Vivó y por qué es tan importante en la gran historia del radio? Mira, Gutiérrez Vivó, como te decía hace unos momentos, se rodeó de gente muy capaz, uno de ellos Carlos Aparicio, de reporteros muy efectivos, Víctor Manuel Subirza, y se hizo de un equipo impresionante.
estableció la red vial, que originalmente el ingeniero Olea, que había sido funcionario de protección y vialidad desde muchos años antes, tenía una idea perfecta de lo que era la delincuencia en el DF y el tránsito, y todo, que empezaba el tránsito a empeorarse, ¿no? Ujú. Y entonces se rodea de yo creo que ese es el éxito de estas personas, ¿no? Se rodean de gente, se buscan al mejor en cada área, y ese mejor en cada área le tiene que dotar de muy buen material. Además, había un afán de trabajo muy limpio, nadie hacía que el otro se equivocara, al contrario, nadie le metía el pie al de al lado porque pues, nos íbamos todos de boca, y efectivamente era una labor de equipo. Yo creo que ese fue el secreto tanto de Bravo Monroy como de Gutiérrez Vivó, de José Gutiérrez Vivó. ¿En qué año habrá empezado el señor Gutiérrez Vivó a transmitir su noticiero? Yo pienso que los 80 y tantos, 87, 88, y me acuerdo muy bien que, no, O un poco antes, antes, 82, 83, ¿no? te voy a decir por qué antes, porque en el terremoto de 85, que a mí me tocó vivirlo en Radio Centro, en ese terremoto Gutiérrez Vivó se iba de viaje a uno de sus acostumbrados viajes donde transmitía pormenores del quehacer de otros países, otras ciudades, y partió hacia Tokio. Y cuando iba llegando al aeropuerto, pues se enteró de que había temblado y todo eso. Y no obstante haber oído eso, fíjate, ahí le faltó tino, te estoy contando algo, y algo que pocos saben, y se subió al avión y se fue a Japón. ¿Sabes para qué se fue a Japón? Para en cuanto aterrizó el avión, se regresó a México porque se dio cuenta que la noticia era México, man. Ujú. Entonces te das cuenta que hubo un gran error periodístico que se subsanó y que no se notó, no Ujú. se notó, no se notó porque el equipo que aquí estaba le cubrió las espaldas mientras iba y venía, ¿no? Ujú. Ese es también aporte de él, porque eso te habla de que escogió muy bien al personal, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué duración tenía el noticiero central en la mañana del señor Gutiérrez Vivó? Bueno, yo cuando yo me retiré eran 4 horas, Jaime. Pero antes, Era, a tu inicio. a mi inicio a lo mejor eran 3. Era un programa larguísimo en el cual había unas secciones que a muy buena parte del auditorio no le gustaban, y entonces teníamos que estar trabajando en la redacción, buscando material para rescatar a ese auditorio que en determinado momento, por ejemplo, al alargarse una mesa política, se nos caían hasta las llamadas telefónicas. Ujú. Entonces salía Gutiérrez Vivó y me decía: Jorge, necesito notas de ya sabes de cuáles, porque aquí están, señor. Y si tú quieres curiosidades, historia, cosas, pero no tienes idea del interés del auditorio por este tipo de detalles, mano. Ujú. O sea, anecdóticos históricos, ¿no? Ujú. Porque de inmediato los teléfonos volvían a sonar y se rompía el récord. Y tú sabes qué rating tenía Monitor de la Mañana. Ujú. Era brutal, pero era Sí, ya en noventas, en la tercera etapa del radio, como ya lo estamos viendo en perspectiva, pues ya es dominante. Primero fue precursor de este tipo de programas de contenido noticioso, fue precursor en un noticiero muy largo, yo me sí, imagino que tuvo grandes problemas en convencer, sí. pero ya en los noventas y a principios de los ceros, el contenido noticioso es esencial y dominante en el radio, ¿no? Ya estamos en la etapa 3, donde el contenido hablado es esencial y luchador principal ante el contenido musical, ¿no? Entonces, Ah, su figura, la figura del señor Gutiérrez Vivó es muy importante, como también lo es Juan José Bravo Monroy, y como lo es como tú bien apuntas, como cada colaborador que agrega ese granito de rating al programa, ¿no? ¿Tú cómo ves, antes del diagnóstico de hoy, cómo ves toda esa etapa 3 desde el lugar que tenías en la calle de la Presa? era muy interesante trabajar ahí. Fíjate que hace pocos días lo recordaba con un amigo, un compañero de esa época, José Luis Morales Baltazar. Nos acordábamos de algunas anécdotas con Arrigo Cohen, y te voy a decir que era una mesa de redacción la que teníamos en Monitor, que alguna vez el propio conductor de Monitor de la Mañana al aire dijo que en la redacción de Inforred se daban unas charlas
previas a la participación de los comentaristas, previas a la participación de Arrigo Joven, previas a sus participaciones. Dice unas charlas increíbles y decía él, mejores que las que al aire salen. Y creo que era bondadoso, porque al aire Monitor destilaba calidad, ¿no? Sí. Yo creo que fue un detalle de él, un detalle amable, pero si en la redacción pasaba eso y la redacción trabajaba para el material que salía al aire, imagínate de qué estamos hablando. Fue una época muy fructífera, ¿eh? Sí, De cómo mucho no. aprendizaje, de muy buenos maestros, de Sí. muy buenos maestros. Te estoy hablando de Iván Restrepo, venían invitados como Saramago, como Cortázar, bueno, escritores los que tú quieras, Carlos Fuentes, y eran unas charlas en la redacción increíbles, ¿no? Mario Vargas Llosa, me acuerdo mucho de él, porque un día me vio escribiendo y se acercó y me dijo, ¿tú eres redactor aquí? Le dije, sí. Me dice, te quiero platicar que yo en Radio Caracol hice mis pininos y fui redactor igual que tú. Ese te lo dice Mario Vargas Llosa, que te vio desde Oye, lo por ahí. hubieras grabado. No, no hay ni, no hay ni fotos porque antes acuérdate que pues no había la posibilidad de tener una cámara ahí, ¿no? Sí. Y pero fueron detalles que Oye, yo ¿y qué pensaste? ¿No te alentó la imaginación y no te alentó el tomar otra carrera de escritor en independencia o paralelo al periodismo? pues de repente me pongo a escribir, pero como dice el poema, ¿no? Se me viene encima todo y me atropellan las ideas y no sé, es bonito, ¿eh? Es bonito y hay muchos detalles que hay que apuntar y que sería lamentable que se perdieran porque pues son parte de la historia, ¿no? Parte Sí, del radiofónico y de noticias de este país, ¿no? sí. Jorge, Dime, ¿algo que agregar, Jorge? pues mira, muchos deseos de que todo cambie y de que todo cambie para bien y lo podemos hacer, ese es la gran ilusión es que lo podemos hacer, lo hicimos y con mucho menos recursos que ahora hay muchos recursos tecnológicos, me refiero. Antes, acuérdate que yo fui reportero cuando no existía el teléfono celular, Jaime. Sí, No, sí, sí. Era de a dedo y no, de disco, ¿ah? no, y de córrele al pueblito que sigue a ver si le ganas el teléfono al compañero, porque si no, te gana la noticia de 8, ¿no? Sí. Y así lo hicimos, y se hizo, o sea, ahora se puede hacer con muchas más facilidades. Espero que a alguien se le prenda el foco y comience esto a cambiar, mano. Última pregunta, ya con eso despedimos, Jorge. Sí, ¿Qué pasó? ¿Hay una fecha detonante? ¿Hay un proceso detonante? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde fue? ¿En qué es, año? es un proceso detonante, es una lucha mira, antes el poder coaccionaba al medio periodístico y llegó un momento en que el poder dijo, no, pues a los periodistas, ¿por qué? Y los empezó ya no a coaccionar, sino a eliminar, y entonces se perdió el rumbo, mano. Se perdió el rumbo y empezó a deshacer programas de radio muy buenos porque pues no le convenían. El presidencialismo no se ha terminado en México, mano. No se ha terminado. Y urge, pues no sé, que el presidente escuche a tirios y troyanos, ¿no? Que Ujú. escuche a medio mundo, porque si te dice que su información es otra como única respuesta, pues no puede ser. Por No, ejemplo, en la historia, en la gran historia del radio, yo lo tengo bien detectado. Estamos viviendo la etapa 3 después de 26 años. Yo lo vi con el 94. Para mí está sencillo, muy fácil, está explicado en los destellos. Pero para el mundo de Jorge Larrauri, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en su mundo? ¿Qué ocurrió en México? ¿Hay alguna fecha? ¿Este proceso tiene encabezados principales? pues mira, lograron dar al traste con la opinión a partir de excelentes programas de radio que había. Mira, yo en el entendido de que cuando por los medios de comunicación se difunde la falta de un gobierno en determinados aspectos, se difunde con el afán de hacer cambios, de lograr cambios y de corregir errores. Alguna ocasión le pregunté al viejo cronista deportivo, mi compañero de trabajo y un gran amigo, don Fernando Marcos, le pregunté, don Fernando, ¿por qué salió usted de Televisa?
usted me lo tiene que platicar porque yo he escuchado 1000 versiones y la única que voy a creer es la de usted. Y él me dijo, mire Jorgito, yo una vez hablé mal del equipo América, en el entendido de que si hablo mal del equipo América es para que corrija el equipo América ciertos errores. Y la única respuesta que conseguí fue que al otro día me dijeran, en esta transmisión usted tiene que decir que no dijo lo que ayer dijo. Le pidieron que se desdijera y dijo don Fernando, no, hasta aquí llegué. Y le dio las gracias a don Emilio Azcárraga, Milmo, y le dijo, tu padre me enseñó una cosa, el dinero es muy buen amigo, pero es muy mal patrón. Y creo que nos hemos ido por el materialismo, Jaime. Oye, qué forma de rematar estos minutos, Jorge, con la ayuda de don Fernando Marcos. Don Fernando Marcos, sí. Sí, hemos ido nos hemos vuelto materialistas solamente. Pues sí. Y el mundo es otra cosa, el mundo es muchas cosas. O sea, se ha centrado más en lo financiero, en la economía, en el dinero. Está centrado en eso, la atención de, de muchos humanos, ¿no? Si alguien no es rico, no triunfó en la vida. No puede ser, no es cierto. No es cierto. No es cierto, mira. Pero sí es cierto que personalidades muy importantes, líderes de este mundo, sí lo creen. Sí, la mayoría, mano. Sí. No es cierto, ok. Yo estoy de acuerdo contigo. Evidentemente, desde varios puntos de vista, empezando por el espiritual o en el histórico. Pero líderes sí lo creen, Jorge. Te voy a contar una anécdota. Cuando trabajaba Arrigo Cohen en la Asamblea Legislativa, en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un día llegó a Monitor de la mañana y antes del programa me contó algo. Me dijo, Giorgio me decía, porque él era italiano, él nació en Padua. Me decía, Giorgio, te quiero contar algo. Mi puesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene un salario asignado tan bajo, que no temo que alguien compita para quitarme ese puesto, man. Porque nadie compite para ganar menos. Pero eso lo engrandecía. Arrigo era grande, man. ¿Cómo no? Sus conocimientos eran tremendos, man. Era un maestro, ¿no? Nadie te cuenta eso, Jaime. Nadie viene y te dice, no, pues yo gano tanto. Es más, si ganan bien tampoco te lo cuentan. Sí, claro. Oye, Jorge, muchas gracias. Oye, Jaime, gracias por acordar del viejo compañero y amigo. Hoy no, por siempre. Muchas gracias. Y saludos cordiales. Saludos cordiales. Di la historia y el por qué lo dices, por favor. Todo, era la despedida de un expresidente, pero de un gran amigo nuestro, de un gran compañero de trabajo, el profesor Juan José Bravo Monroy. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Qué bueno que vino. Sí, qué bien que nos acordamos del profe. Gracias, Jorge. Que estés bien, Jaime, un abrazo.